Hola, buenas tardes, gentes de bien aficionados a la geometría o obligados a aprenderla por narices. Hoy vamos a hablar de otro lugar geométrico muy importante que además, bueno, la gente usa todo el tiempo sin entender muy bien qué es lo que está haciendo y a quién se lo debe. Estamos hablando de el arco capaz. Vale, el arco capaz, vamos a mirar, vamos a limpiar esto, vamos a escribir un poquitín. Bueno, lo primero vamos a cambiar el tipo de letra, tamaño, que estaba salvaje. Vamos a poner esto, tamaño, aplicar, ¿vale? Y vamos a hablar de el arco capaz. Bueno, ¿qué es el arco capaz? Bueno, a ver, primero que dio con este concepto, que lo introdujo, lo que descubrió, y este que os digo es Tales, lo primero que descubrió es que si yo dibujo una circunferencia y paso por el centro, vamos a poner aquí un diámetro, divido la circunferencia en dos semicircunferencias, pues resulta que cualquier punto que yo escoja de la semicircunferencia, por ejemplo este, vamos a poner esta de aquí, ese punto cualquiera que yo escoja de la semicircunferencia, unido con los extremos del diámetro, siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Claro, entonces, a ver, esto es un arco capaz de 90 grados para el segmento AB. A ver, el segmento AB que yo tengo, vamos a ponerle nombre. Vamos a aprovechar esto. Eso es el segmento A, el extremo A del segmento, y esto que tengo aquí es el extremo B. Vale, entonces, ¿qué es el arco capaz? Pues es el lugar geométrico de los puntos del plano que unidos con los extremos de un segmento me forman un ángulo de 90 grados. Para cualquier punto que yo tenga sobre ese arco, si lo uno con los extremos, voy a conseguir 90 grados. La verdad es que la demostración de este concepto, aunque no a lo mejor es el momento de verlo aquí, ya lo veríamos en clase, cuando tuviéramos un poco más de detenimiento, es súper sencilla. De lo sencillo que es fantástica. ¿Vale? Yo tengo por aquí, trazo este radio y lo que tengo son dos triángulos isósceles. ¿Vale? Dos triángulos isósceles, y lo que es más importante es que aquí tengo dos ángulos que juntos me suman 180 grados. ¿Vale? Y nosotros también sabemos que los ángulos de un triángulo entre sí también suman 180 grados. Si os fijáis, vamos a coger el compás como Dios manda. Vamos a coger por aquí. Esos dos ángulos de aquí, de ese triángulo, junto con el ángulo que tengo aquí, que ya la lié porque no acabé de cerrar el arco todo el tiempo, y si me quiero poner a pintar la voy a liar porque se va a salir del sitio, así que vamos a ver si ajustamos un poquitín. Esos dos ángulos de ahí, y ahora sí que vamos a colorear, ¿vale? Esos dos ángulos de ahí, que son iguales entre sí, porque esto es un triángulo isósceles, resulta que ese ángulo de ahí más estos dos me suman 180 grados. Y estos dos de aquí son ángulos que son exactamente iguales, porque esto es un triángulo isósceles, eso que tenemos aquí son dos radios de la circunferencia, con lo cual
estos dos ángulos también tienen que ser iguales. Y por otro lado, aquí tengo que ese ángulo de ahí más estos dos de aquí, es decir, este de aquí y este de aquí, también suman 180 grados, ¿vale? Y estos dos también son iguales entre sí. Entonces, lo que tenemos es, y aquí creo que se me va a acabar escapando, efectivamente, así que vamos a hacer un poco de trampi, vamos a cerrar, aunque sea a mano alzada, porque hay poca paciencia, ¿vale? Lo que tengo aquí son dos triángulos isósceles y estos dos ángulos, si os fijáis, con este suman 180, que es lo mismo que le pasa a este con este, con lo cual ese ángulo de aquí que yo tengo es la mitad del azul. Y lo mismo le pasa a este azul, estos dos juntos suman con este 180, con lo cual estos dos juntos suman lo mismo que el amarillo, con lo cual este azul suma lo mismo que la mitad del amarillo. Si el amarillo y el azul de aquí abajo suman 180 y este es la mitad del azul, ¿vale? Este que yo tengo de aquí es la mitad del azul. Vamos a poner una flecha. Vamos a coger aquí extremo. Este de aquí es la mitad del azul y este de aquí es la mitad del amarillo. Y esos dos suman 180. Siempre estos dos ángulos que tenéis aquí van a formar 90. Bueno, eso en cuanto a la demostración está estupendo. Es brutal. De hecho, Tales estuvo tan contento de haberlo descubierto que cuenta la leyenda que sacrificó, unos dicen que 100 bueyes, ¿no? Y por ahí lo que leí es que sacrificó un buey. Pero bueno, también dicen los historiadores que esto tampoco tiene visos de ser muy real, pero bueno, tampoco sería muy extraño, porque de aquella, cuando se ponían contentos, pues le solían hacer ofrendas a los dioses, pero tampoco penséis que quemaban todo el buey, hacían unas ofrendas pues, y testimoniales, pues cortaban un trocín de aquí, otro trocín de acá, y efectivamente. Los dioses tampoco necesitaban comer mucha carne. Bueno, esto que tenemos ahí, luego los matemáticos siguieron indagando y fijaos que esto que tenemos ahí es el arco capaz de 90 grados y después los matemáticos ya descubrieron que se puede hacer un arco capaz para cualquier ángulo, independientemente. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el ángulo central. Esto es una cosa que os dejo aquí apuntada, pero que necesita un poquitín más de explicación y no es el día. Hoy solamente vamos a hablar del arco capaz de 90 grados, que fue lo que descubrió Tales. De hecho, es el segundo teorema de Tales, ¿vale? Si yo corto esa circunferencia por ahí, y os lo dejo ya así medio dicho, pues resulta que yo sé que todos los ángulos que me forme cualquier punto del arco superior con el segmento, todos esos son iguales, ¿vale? Eso sería un arco capaz del ángulo alfa. ¿Y cuánto mide todos esos ángulos? Pues ya veréis en clase como que en realidad todos esos ángulos son iguales y miden exactamente la mitad del ángulo central correspondiente. El valor de los ángulos respecto de la circunferencia es una cosa que no soléis dar mucha importancia, ¿vale? Pero luego te sirve para tener conceptualmente base para poder explicar todas estas cosas. Es decir, que yo sé que todos esos ángulos que yo tengo ahí, en realidad miden la mitad de este, que es el ángulo central. ¿El ángulo central qué es? Pues es un ángulo igual que los anteriores, que son inscritos, porque tienen el vértice sobre la circunferencia, y el central lo único que pasa es que su vértice se desplaza y se mueve hacia el centro de la circunferencia. Como todos tienen el mismo ángulo central, pues todos valen la mitad de ese ángulo central, todos valen lo mismo. Bueno, eso en cuanto a la explicación. Ya veis lo que es el arco capaz. Es un lugar muy importante, es un lugar donde, repito, y hay que saberlo definir, el arco capaz para el segmento AB, eso que tenemos ahí, el arco capaz de 90 grados, es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que unidos con AB me dan ángulos de 90 grados. ¿Un arco capaz importante? Pues sí, ¿vale? Porque en muchos trazados yo voy a necesitar
de esa construcción. Por ejemplo, sin ir más lejos, vamos a seleccionar todo esto, que como explicación ya estuvo muy bien. Vamos a hacerlo ahí, para que quede un poquitín de espacio. Por ejemplo, cuando trazáis la tangente desde un punto a una circunferencia. A ver, siempre que nosotros trabajamos con este estilo de ejercicios, resulta que sí que es cierto que lo hacéis de manera memorística, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo esta circunferencia y tengo ese punto y resulta que a mí me piden, vamos a adornarlo un poquitín, no vamos a hacer hoy el vídeo muy largo, tengo el punto P y tengo la circunferencia de centro O y me piden que trace las rectas tangentes a la circunferencia. Y resulta que, como siempre os digo, los problemas de geometría se resuelven por intersección de lugares geométricos. Y que los lugares geométricos me los determinan las condiciones que tienen que cumplir la solución. Vale. A ver, entonces, si me piden trazar unas rectas tangentes a la circunferencia que pasen por P, como todas las rectas, lo que llevamos viendo en los vídeos anteriores, todas las rectas quedan determinadas o bien por un punto y una dirección o bien por dos puntos. ¿Vale? Entonces, un punto ya lo tenemos. Con lo cual el problema quedaría resuelto si yo encontrara otro punto que necesariamente tiene que estar sobre la circunferencia, porque eso es lo que implica la tangencia, un punto en común. Con lo cual el primer lugar geométrico que yo tengo ya sería la propia circunferencia en sí. Está claro que si yo tengo que buscar los puntos de tangencia y los puntos de tangencia tienen que estar sobre la circunferencia, lo acabo de pintar por ser un poquitín más efectista, porque lo que pinté ahí fue el círculo, me estoy refiriendo al perímetro, a la circunferencia. ¿Vale? El punto tiene que estar sobre la circunferencia. Y la segunda cosa que tenemos que saber, que son cosas que me va determinando las características de la solución, es que las rectas tangentes a la circunferencia siempre forman 90 grados con el radio, pero solamente en el punto de tangencia. Esto es decir, que cuando yo tenga el punto T sobre la circunferencia, si lo uno con P y lo uno con O, me tienen que formar necesariamente 90 grados, o si no, esa recta no es tangente, sería secante. Y esto es lo que hacéis muchos de vosotros sin pensar cuando hacéis este trazado. ¿Vale? En realidad, si yo tengo que trazar la tangente, lo que estoy buscando ahora es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que unidos con P y con O me den 90 grados, que es el arco capaz famoso que descubrió Tales, ¿vale? En el segundo teorema. Primer teorema es 1, esto mide 8,80, 4,40. Vamos a poner ajustando, no tengo ganas de hacer mediatriz ahora. Eso sería el centro. Y ahora yo trazo aquí el arco capaz de 90 grados por arriba y el arco capaz también de 90 grados por abajo. Esto me daría de nuevo la intersección entre dos lugares geométricos, el arco capaz y la circunferencia. Si os fijáis, ahora para trazar la tangente no tendría más que coger esos puntos que acabo de descubrir, que vamos a llamarlos T1, que es ese punto de intersección, y este otro de aquí, que sería T2, porque que yo puedo trazar dos lugares geométricos tanto por arriba como por abajo, tendría dos soluciones, justo con esos puntos tendría las soluciones. Esa sería una. ¿Por qué sé que es tangente? Porque al unir con el centro me da un ángulo de 90 grados, con lo cual es tangente. Y lo mismo me pasaría por aquí. Que al unir con el centro tengo exactamente los puntos de tangencia. Bueno, esto es una aplicación súper sencilla. Hay trazados muy engorrosos que normalmente si hacemos las cosas bien con arco, o sea, con la escuadra y el cartabón, pues, a ver, trazar perpendiculares y paralelas no suele ser complicado, aunque la gente se haga un lío porque no es capaz de coordinar bien las manos y mueve la regla que no es. Pero hay un ejercicio bastante fastidioso que es trazar
a mí esta manera de resolverlo me encanta, porque es súper sencilla y da bastante poco error. ¿Vale? A mí me piden, que es una cosa que con la escuadra del cartabón se resuelve perfectamente, me piden trazar la perpendicular a una semirrecta por un extremo. Todos conocéis el típico método del compás, que hay que trazar 3 o 4 arcos, que siempre sale mal y uno se equivoca. Bueno, pues aquí, aplicando el concepto tan sencillo como el que acabamos de explicar, yo cojo un punto cualquiera que me va a hacer de centro y solamente con ese punto yo ahora voy a trazar un arco de circunferencia que tenga de centro ese punto y que pase por el extremo de la semirrecta por el que tengo que trazar la perpendicular. Y trazo ese arco. Si os fijáis, no hace falta trazar la circunferencia entera. Si os fijáis, aquí lo único que acabo de hacer es, al trazar ese arco cualquiera, yo tengo aquí un punto, que lo vamos a llamar 1, que es un extremo de un diámetro que pasa por ese punto O que yo he escogido aleatoriamente, que podía haber sido cualquier otro, ¿vale? Ese punto que yo tengo aquí, que es el centro, y la única condición que tiene que cumplir ese arco es que tiene que pasar por el punto que me dan como dato al principio, que es el punto P. ¿Vale? Ese punto P me lo dan como dato al principio. Si ahora recordamos que Tales había descubierto que los triángulos inscritos en una semicircunferencia siempre eran triángulos rectángulos, yo ahora simplemente con unir, vamos a hacerlo en azul para que quede así más clarito, ese punto 1 a través del centro para que sea un diámetro, solamente con unir 1 con O, automáticamente obtengo el punto 2. ¿Eso qué me consigue? Pues un diámetro, ¿vale? Un diámetro de una circunferencia, y tengo P sobre la semicircunferencia. Con lo cual, yo tengo que P1 y P2 tienen que formar necesariamente un ángulo recto, que es lo que me pedía el problema. Y necesariamente tiene que salir así, con un trazado súper sencillo y súper limpio, que lo único que implica es la demostración de lo que teníamos antes. Bueno, este ejercicio es sencillín, es una aplicación del lugar geométrico y fijaos, ahora imaginaos lo que hacemos siempre. Vamos a guardar esto y vamos a poner lo que más me interesa. Vamos a poner un problema de nuevo que se resuelva, igual que el de la tangencia, por intersección de lugares geométricos. Imaginaos que a mí me piden, pues yo qué sé, tengo dos segmentos y me dicen que esos dos segmentos son hipotenusas de dos triángulos rectángulos que tienen un cateto en común. Y me piden dibujar los triángulos. No sé si queda claro el problema, ¿vale? Estos son dos hipotenusas de dos triángulos rectángulos y me dicen que dibuje los triángulos rectángulos sabiendo que los dos triángulos rectángulos tienen un cateto en común. Fijaos, el lugar geométrico de todos los puntos que pueden ser o formar con el segmento grande un ángulo, un triángulo rectángulo, me lo daría la semicircunferencia. Este programa no me hace falta hacer las mediatrices, vosotros tendréis que hacer las mediatrices. Yo con este programa lo que hago es medir el segmento 12,10 y como mi abuelo me hacía hacer las cuentas de memoria, pues 12,10 la mitad 6,5. Ahora me equivocaré y quedaré pues como... Y ahí tenemos 9,30, que serían 4,5, 4,65. ¿Vale? 4,65. No. 4,65.
Vale, ahí. Y aquí tendríamos el lugar geométrico de todos los puntos que pueden formar justo con los extremos de ese segmento ángulos rectos, y aquí de nuevo tendríamos todos los puntos que me pueden formar con los extremos de este segmento ángulos rectos. Son los únicos puntos que me podrían formar los triángulos rectángulos que me pide el problema. ¿Dónde encontramos la solución? Justo de nuevo donde se interseccionan los dos lugares geométricos. Es decir, los triángulos que a mí me pedía el problema solamente pueden ser este de aquí junto con este de aquí y este otro de aquí. Es la única solución que tendría este problema. El lugar donde se interseccionan esos dos lugares geométricos que son los arcos capaces. Bueno, pues como la otra clase fue un poquitín larga, esta la vamos a dejar así cortina. Me interesa que entendáis el concepto de arco capaz, que sepáis que se puede hacer un arco capaz para un ángulo cualquiera. Este que descubrió Tales fue solamente para el de 90 grados. La explicación de cómo se construyen los arcos capaces para cualquier ángulo lleva un poquitín más de tiempo, eso a lo mejor más que para una píldora, a lo mejor es para la clase, pero bueno, conforme vayamos avanzando, pues si hay demanda, ya lo iremos explicando. Y en el próximo vídeo vamos a hacerle caso a Javi, que me escribió ahí en sugerencias, y yo voy a hacer igual que los fisios. Él me pregunta por la inversión, pero todo el problema de la inversión radica en la potencia de un punto respecto a una circunferencia, que es un concepto que da lugar también a lugares geométricos como son el eje radical y el centro radical. Son lugares geométricos un poquitín más complejos, pero vamos a ver si conseguimos una manera fácil de que entendáis el concepto de potencia, porque ahí radica toda la dificultad de una transformación geométrica tan importante como es la inversión, que necesitamos para resolver problemas de tangencias de nivel de oposición. Los típicos problemas de Apolonio, donde me piden circunferencias que pasen por un punto y sean tangentes a una recta y una circunferencia, o el famosísimo de circunferencias tangentes a 3 circunferencias dadas. Pero eso ya para el próximo día. Bueno, espero que esto os haya aclarado. Acordaos que todo esto lo hago para afianzar la tesis y para que os hayáis dando cuenta que los problemas se pueden ir complicando, pero la estrategia de resolución siempre es la misma. Aquí tenemos un lugar geométrico nuevo, que es el arco capaz, y de nuevo tenemos un problema resuelto con arco capaz por intersección de lugares geométricos, que es lo que yo os quería volver a demostrar. Bueno, pues un placer como siempre. Si os gusta el vídeo le dais al like y si os suscribís pues igual me motiváis para seguir explicando. El próximo vídeo sí lo vamos a hacer porque Javi necesita esa aclaración de lo que es la potencia. Y nada, por aquí nos vemos. Voy a detener la grabación y muchas gracias por estar ahí y por las visualizaciones. Bueno, hasta la próxima.